En esta mañana quisiera hablar de algo que a veces parece dejado atrás, y es sobre las promesas. Y las promesas es algo que hoy día en la sociedad que tenemos está desvirtuado, porque se ha desvirtuado también nuestra palabra, nuestra credibilidad. Y la gente promete algo, quiere cumplir algunas cosas, pero aunque hay la disposición, la intención específica no se logra cumplir. ¿Y cuántas promesas hemos hecho nosotros? ¿Cuántas nos han hecho a nosotras? Y hablando de mujeres, las mujeres somos muy propensas y somos muy dadas a que nos hagan promesas. Promesas en el noviazgo, en el altar. Son tantas cosas que se ven en lo cotidiano en nuestra vida. Pero las promesas es algo parte de nuestra vida cotidiana. Una promesa es importante porque alguien asume el hecho de querer cumplir, hacer algo que se supone que nos va a traer bienestar o nos va a dar felicidad o va a tener un resultado beneficioso en las personas. Sin embargo, desde los inicios de año que prometemos hacer dieta, hacer otras cosas y no cumplimos, así pasamos los días. También, ¿por qué es importante una promesa? Una promesa es como abrir ventanas para que la gente se ilusione y considere que hay posibilidades mejores a lo que sea que está viviendo en ese momento. Pero la promesa se hace muy importante dependiendo de quién la hace. Porque si quien la hace no tiene fiabilidad, si quien la hace no puede cumplir lo que promete, entonces de alguna manera estamos allí como que creyendo, pero no creemos realmente que se cumpla. Lo otro es que la promesa va muy ligada a emociones como la esperanza, el optimismo, la confianza y la resiliencia. Quiero compartir con ustedes una historia que me gusta mucho. Y la historia se cuenta sobre una niña que nadaba en el mar con su padre. Cuando la niña vio una oleada impetuosa, los arrastró a los dos. Separándolos, puso en peligro sus vidas. El padre, al verse lejos de su pequeña y que las olas hacían imposible rescatarla, le gritó: hijita, hijita, recuerda que sabes flotar y lo haces muy bien. Quiero que flotes. Inténtalo ahora y vas a seguir así hasta que yo regrese. Voy a buscar ayuda y vendré por ti. Pero hijita, solo flota hasta que yo vuelva. El papá salió del mar y buscó ayuda con los rescatistas. Fue a la búsqueda de su hija hasta que después de un tiempo la hallaron flotando. Sorprendidos le preguntaron cómo había aguantado estar tranquila en el mar. La niña respondió: mi papá me dijo que yo flotaba muy bien y que vendría a buscarme. Yo sabía que él vendría por mí, así que solo floté esperando. ¿Cómo estamos flotando? Pero ¿cuál es la promesa y qué es lo que nos permite querer flotar? La promesa es algo que potencia nuestra esperanza, confianza, seguridad y aliento. Y precisamente como el tema de hoy lo he titulado Una promesa, aliento para la vida, ¿qué es aliento? Es atenuar, de alguna manera, disminuir o eliminar algunas cargas, malestares que podemos estar llevando. Entonces, ¿cómo es que una promesa nos puede dar alivio para la vida? Nos da alivio para la vida porque una promesa
que es pronunciar o publicar algo con la idea que se tiene la intención real de realizarlo. Las promesas no se hacen para no cumplirlas. Refiere a una seguridad que da alguien sobre lo que hará. También parece que esa promesa puede evitar algo específico o que dará o concederá algo que la persona necesita. También parece que se proyecta un momento temporal futuro o implica cierta ventaja o placer a la persona interesada, la que va a recibir la promesa. Y cuando hablamos de estas promesas, también tenemos que hablar de esperanza. Porque cuando a mí me dicen que me van a hacer algo y que me prometen que algo puede pasar mejor para mí, eso me ayuda a atrapar la esperanza. Y la esperanza es como esos colores que se abren en medio de la oscuridad. Es como que en el camino nosotros podemos crear flores, plantas, que tal vez colocadas en el camino maticen, suavicen lo que nos toca caminar o los trayectos que están allí. Es importante que casi nunca relacionamos promesas con esperanza, pero ciertamente tiene mucho que ver, porque la esperanza es una virtud que para nosotros como cristianos es alimentada por Dios y que implica la expresión de su amor, la unión y no la alienación. Pero el ser humano en este mundo de dolores, de enfermedades, de sufrimientos, ¿puede pensar desde la perspectiva de la esperanza? ¿Será que hay motivos suficientes para alimentar, sostener y defender la esperanza? ¿O lo que vemos a nuestro alrededor es más desesperanza, más depresión, más tristeza, más frustración, más desánimo? La esperanza llega a constituirse cuando nosotros la desarrollamos sobre un fundamento real como parte principal de las personas y de lo que hacen, porque esperar es necesario para la vida. La esperanza nos convoca a la acción, no nos deja pasivos. También nos proyecta la búsqueda de sueños y construye de alguna manera un estar mejor en nuestro mundo. La esperanza es como el sentimiento que vuelve a crear, que vuelve a soñar, que abre posibilidades y necesita que lo practiquemos continuamente, que lo vivamos, que lo experimentemos, que lo sintamos. También sirve como vía para reconstruir cuando se experimenta el vacío personal o a veces se descubre que no somos suficientes por ser nosotros mismos. Me gusta pensar que es esa fuerza que impulsa el futuro, pero es ese futuro cercano, es la realidad que imaginamos, son nuestras mejores esperanzas. Esas mejores esperanzas que tenemos que tener la seguridad que se pueden cumplir, que las podemos disfrutar y que no están tan lejanas, sino que se acercan a nosotros cada vez que caminamos un poco más. La esperanza nos marca el rumbo, los sueños, y es el indicador de la calidad de la espera que tenemos en esos futuros deseados. Una promesa, alivio de vida. Si la promesa está ligada a la esperanza, a la confianza y a la seguridad, en un mundo que no tiene nada de eso, yo misma tengo que empezar por construir esa esperanza en mi vida.
Y no solamente es en el momento de crisis, es en el día a día donde yo estoy construyendo en mi presente. Ahora, veo como maravilloso que nosotros no tenemos un Dios que hace una promesa y no la cumple. Diferente a las personas, a nosotros, que se nos pueden haber excusas, interferencias o tal vez situaciones que se nos salgan de control y no cumplimos la promesa. Pero el Dios que tenemos ha hecho una promesa porque sabe y tiene todo el poder para cumplirla. Si una promesa humana me puede alentar, me puede ayudar, ¿cuánto más puede hacer cambios en mi vida una promesa de Dios? Y es que Dios no necesita hacernos promesas que no vaya a cumplir. Y quiero leer en Hechos 1:11, la última parte, dice, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Y es que a los discípulos les llegó el momento de despedida real de Jesús. Y pensemos un poco en esto de dolor y sufrimiento. Unos discípulos que andan con Jesús, ven sus milagros, que creen en Él como Mesías y es su esperanza de vida para solucionar las cosas que no estaban bien. Pero que un día se enfrentan a que esa esperanza muere y quedan allí abrumados, frustrados, miedosos, temerosos, sin saber qué va a pasar el futuro, lleno de incertidumbres. Sin embargo, al tercer día ellos conocen que Jesús ha resucitado. Y pasan 40 días ahora estrechando los lazos con ese maestro, su Mesías, su Redentor, su Salvador, como es el nuestro. Pero les toca después volver a despedirse. Seguramente querían estar con él, pero se despidió. Pero la despedida significó una promesa. Este mismo Jesús que parte vendrá. Pero también significa que no estamos indefensos, que no estamos vulnerables ante un mundo de dolor, porque Jesús también hizo una promesa que tendríamos al Consolador, al Santo Espíritu, para caminar con nosotros mientras caminamos hacia la patria celestial, hacia el resultado, hacia nuestro mejor futuro deseado que podemos tener, nuestra mejor esperanza, que es habitar en un mundo de paz, en una tierra nueva. Y ellos tuvieron que sentir tristeza cuando Jesús se fue, pero esa promesa de que Jesús vendría llegó a tal nivel a las mentes y corazones de los discípulos que desde ese momento ya no volvieron nunca más a hacer lo que hacían antes. Ni siquiera ninguno osó cambiar la dirección que tenía. Y entraron en la misión de llevar lo maravilloso del Evangelio a todos los confines. Y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Gracias a conocer esa promesa que tal vez en ese momento para ellos era muy inmediata. Pero gracias a eso, ellos pudieron hacer un trabajo de inspirar y trascender en un mundo que lo necesitaba. Y sí, estamos hoy en un mundo que nos necesita, pero tal vez no estamos totalmente inspirados o tal vez no estamos totalmente convencidos de que la promesa es real porque la vemos hacia el futuro completamente. O tal vez tampoco estamos construyendo y atrapando la esperanza que cada día necesitamos para conectar con las personas y conectar también con nuestros dolores y con nuestros problemas. ¿Cuánto hemos esperado? Hay gente que ya no está en nuestro camino. Hay otros que sabemos por la historia. Pero yo anteriormente me consideraba una cristiana muy buena.
hasta que a los 35 años, como lo digo en mi libro, primero, no los hemos perdido. A los 35 años me quitaron la alfombra que me sostenía y caí estrellándome en un piso de dolor que no conocía. Y sufrí una situación difícil. Y cuando eso pasó, tuve otra vez que confrontar mi fe, mi conocimiento de Dios. Y he aprendido, llevo 17 años pensando que es mañana que se cumplirá la promesa. Pero llevo 17 años y no ha ocurrido todavía. Eso no ha debilitado mi creer en la promesa. Al contrario, estoy más confiada en que se cumplirá. Pero es porque cuando estuve en mi momento más crítico, tuve que estirar mi mano para aferrarme al futuro bueno que Dios me da. Y tuve que soltar mi mano del pasado y reconocer que no había perdido, porque los que creemos en Dios no somos perdedores ni perdemos, ¿sí? Y aunque a veces enfrentamos situaciones muy duras como la muerte, tenemos esperanza y hay una promesa. Y a mí cada día me sostiene la promesa de que Jesús vendrá. Pero yo no la estoy viviendo solamente esperando a ese día. Yo he tenido que aprender a vivir un día a la vez con esa seguridad. Y cada día fluyo, sonrío, soy feliz, aunque un día pensé que no iba a volver a ser feliz. Y aquí estoy, tratando de compartir, a veces con muchos dolores físicos, con muchas cuestiones que pasan como secuelas de la vida, pero estoy creyendo hoy y sé que creer en la promesa que tenemos como cristianos nos alivia el camino que tenemos que transitar en este mundo, pero también nos ayuda a aliviar a otros y nos ayuda a conectar de manera auténtica con otros y nos ayuda de alguna manera a dar esa luz, ese amor que solo Jesús puede ayudarnos a dar. Tal vez hoy es el día de rescatar la promesa, de saber cuál es la promesa que nos sostiene. A mí me sostiene aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me sostiene que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que los muertos en Cristo resucitarán. Y por eso desde ahora experimento, no espero solamente la mañana gloriosa cuando mis dos hijos, mis pequeños hijos que murieron en un accidente, resuciten. Para mí ya es real, por eso puedo estar con ustedes hoy. Si no fuera real, no pudiera tener vida, ni sonreír, ni estar trabajando en lo que trabajo. Para mí es real. Y para mí también es real porque a lo largo de mi recuperación física, Dios me ayudó, hizo muchas cosas por mí y he aprendido muchas cosas. Así que una promesa nos alivia en todo el camino de la vida, en este mundo que aunque tiene mucho dolor y no podemos evitar situaciones, es un mundo que aún tiene la presencia de Dios y nos da la esperanza, pero sobre todo una esperanza basada en una promesa de alguien que la puede cumplir y que es poderoso y nos ama, es lo mejor que podemos tener para aliviar los dolores de esta vida. Ojalá que podamos acercarnos hoy a esa promesa, que podamos confiar, que podamos tener esperanza y que podamos aliviar. Y seguimos con la palabra que me recordó Esther: inspirar y trascender, porque no estamos para este mundo, estamos para algo más. Y ahí está la trascendencia. Muchas gracias.
gracias, Lorena, por el testimonio, además, y por contarnos todo esto. Va a ser una puerta de entrada estupenda, lo que luego hablaremos, ¿no?, en la escuela sabática también, porque vamos a hablar de esperanza y vamos a hablar de motivación. Creo que he escuchado esta mañana una de las mejores definiciones que he escuchado de la palabra esperanza, o del concepto, o del sentido de esperanza. La fuerza que impulsa un futuro cercano, una realidad que imaginamos. Qué forma tan chula de aplicarlo, ¿no? Algo cercano, algo que imaginamos, qué bonito. Y algo que nos debe marcar el rumbo y los sueños y es el indicador de la calidad también de la vida que llevo y de la actitud que tengo. Qué interesante concepto. Me quedo con esto, la fuerza que impulsa un futuro cercano. Cercano porque puede ser ya, puede ser mañana, no sabemos lo que Dios ha preparado para nosotros y es una realidad que imaginamos, una realidad de la que luego hablaremos también, de esa esperanza que nos motiva y que nos mueve. Me has llevado a un texto de 2 Corintios 1, 18 al 20, que tiene, yo creo que incluso su humor. Sí, bueno, porque a veces la Biblia dice cosas de forma muy simpática, ¿no? O a veces que si las leemos así con apertura mental hasta pueden resultar graciosas, ¿no? Está hablando Pablo a los Corintios y resulta que dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, dice, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Tiene su gracia, ¿no? Los seres humanos somos de sí y de no, y de no y de sí, y de he dicho una cosa y ya no me acuerdo, y mañana es otra, ¿no? Sin embargo, Pablo lo dice casi con simpatía, ¿no? En nuestro caso siempre es sí y amén, porque si hablamos de Jesús, sus promesas se cumplen siempre, no como las nuestras, que muchas veces no se cumplen. La Biblia tiene cientos, centenares de promesas y son todas ellas tan maravillosas y sabemos que muchas de ellas se han cumplido ya y por lo tanto podemos confiar en las demás, que lo lógico, lo razonable, lo racional es que tengamos esperanza y es que vayamos gestionando esa esperanza y es que recordemos lo mucho que Dios ya ha hecho por nosotros y con seguridad lo mucho que está haciendo y va a hacer también. Así que gracias, Lorena, por recordarnos la utilidad también de esa esperanza, pero el interés que tenemos además y cómo debe ser de que sea algo activo, de que sea algo personal, de que sea algo que vivamos día a día, que no lo dejemos atrás, que no sea la esperanza de otro, que sea la mía, la que yo puedo desarrollar y poner en activo cada día. Pues vamos a darle vueltas a esto. Chicas, qué idea tan chula, ¿verdad? Y qué interesante poder hablar sobre esto. Empezamos. Lola, ¿qué te parece? ¿Por dónde irías? Bueno, para mí desde luego ha sido una inspiración esta reflexión en un mundo en el que las promesas se diluyen sin cumplirse, en el que tenemos miedo al compromiso y cuando nos dicen lo prometes, bueno, titubeamos porque eso nos compromete y nos asusta. Queremos estar libres de todo ese compromiso. A los cristianos se nos ha tachado muchas veces de que nos agarramos a la esperanza como una autosugestión para poder sobrellevar las dificultades de esta vida, como una sugestión y tal, se nos ha criticado. Pero yo he comentado otras veces que cuando yo estudié la carrera de psicología, vaya por los años 90, a mí un comentario de un profesor que me gustó y lo cogí, no se me olvida, lo atesoré porque cuando estudiábamos el tema de la depresión y otros trastornos asociados al estado de ánimo, pues decía que habían estudios que afirmaban que las personas que tienen esperanza, que tienen una fe, aparte de que hay menos incidencia de este tipo de trastornos, salen, digamos, antes, los superan con más facilidad. Y a mí eso me dije, wow, qué chulo, ¿no? En un ambiente en el que te están diciendo que Dios no existe, que la evolución y cosas así. Y lo cogí como un tesoro porque es verdad, porque cuando tenemos una dificultad y decimos, esto me cuesta llevar esta pesada carga, decimos, bueno, Señor, pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo y como dice Job, yo sé que al final me levantará del polvo, ¿no? Y entonces es hermoso y no vamos a renunciar porque haya personas que piensan que esto es sugestión, que esto es una locura, como también se nos advirtió en la Biblia, sino que nos vamos a agarrar a eso porque tenemos una bendición que sería muy, muy necio, muy, muy de pocos sabios abandonar.
Entonces, muchas gracias por este mensaje. Para mí ha sido muy inspirador, sin duda. Luego daremos seguramente algún aspecto más que os apetezca. María Dolores, acércate un poquito más al micro, que te veo lejos, y así te escuchamos. Adelante. Bueno, gracias, Lorena. Yo comparto la opinión de Lola. Muchas gracias por tu testimonio. Nos inspira, de verdad, tu valentía y tu fe, tu perseverancia, tu resiliencia. Muchas gracias. Y que el Señor te siga dando la fortaleza, el ánimo que tienes para contagiarnos a los demás, porque en definitiva eso es lo que tú haces a través de estas charlas, ¿no? Respecto al tema de las promesas, me ha venido a la mente que ocurre lo mismo que en la comunicación. Hay 3 factores: el que promete, lo que promete y el que recibe la promesa, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que en el ámbito religioso, ¿verdad?, el que promete es Dios, lo que nos promete es siempre para nuestro bien, ¿verdad? Y los que recibimos la promesa somos nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no vivimos una fe más vibrante, ¿verdad? Hemos perdido la fe en el que da la promesa, en la promesa en sí. ¿Cuál es el problema que tenemos, verdad? Yo pienso que lo que nos falta, y como ha dicho Esther, creo que esto puede ser un enganche con la escuela sabática. Hemos perdido la ilusión y la motivación, porque tú puedes creer, pero no tienes lo que es necesario para comunicar, ¿vale? Y es esa ilusión y esa emoción. Mira, aquí en esta iglesia de Murcia somos un grupito de personas, de unas 150 aproximadamente, y hay personas que viven la fe con un entusiasmo que a mí me encanta estar al lado de ellas, ¿no? A ver si me pega algo, porque realmente te hacen vibrar cuando estás cerca de ellos. Comparten el Evangelio con sencillez, con conocidos y desconocidos. Y creo que eso es lo que un poco que nos falta. No sé qué opinas. Dinos, Lorena, podemos interactuar también. ¿Qué opinas sobre lo que acaba de comentar? Adelante. Bueno, es que la promesa, hablando de este ámbito cristiano, o las promesas que nos hacen, de alguna manera tienen que transformar nuestra mente, nuestra actitud, ¿sí? Transforman nuestra vida. Porque si yo creo en la promesa, eso que yo creo tiene que ser experimentado por mí. Y tal vez esa falta de ilusión, porque si la tenemos, yo viajo constantemente y estamos en todos lados, estamos casi igual. Estamos iguales. Afuera y adentro estamos igual. Entonces, esa pérdida de ilusión, de motivación, es porque no conectamos con el que promete. Y si no conectamos con el que promete, tampoco conocemos, ni vivimos, ni experimentamos lo beneficioso de la promesa. Y nuestra forma de responder a esa promesa también va a cambiar. Tal vez tenemos que empezar es por cada uno, ¿no? ¿Cómo estoy conectando yo con el que promete? Y si creo verdaderamente en que el que promete es suficiente para cumplir lo que ha dicho. Porque tal vez creo, pero el creer es más bien un formalismo, una forma que algo experiencial. Y todo depende, todo depende de la relación con Dios y del Dios que conozcamos para creer en sus promesas. Pero la promesa nos transforma. No podemos creer en una promesa y no transformar. Y allí tal vez también hemos cometido un error, lo que decía Lola. Tal vez que no hemos sabido ni expresar la esperanza, ni expresar la convicción en las promesas de Dios. Tal vez allí están las dudas que los otros tampoco pueden ver en nosotros, esa autenticidad de que creemos en el dador de la promesa, en la promesa, y que la promesa se cumplirá en nosotros y para nosotros. Claro, ¿será que el truco entonces, claro, estaría en pasar de la teoría a la práctica?
Porque en principio la teoría la tenemos, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces para pasar a la práctica? ¿Cómo podemos gestionar esto? Y además me encanta y me gustaría escucharos en ese sentido, porque resulta que tenemos ahora mismo en el plantel a 3 personas que tenéis formación en el mundo de la psicología y que entonces, pues claro, tenéis una cantidad de teoría impresionante con respecto a la cuestión de cómo funciona la mente, de cómo trabaja la mente y cómo trabajar con las mentes, pero tenéis también la perspectiva de mujeres que creéis en Dios y que como cristianos evidentemente tenéis que buscar la forma de poner esto en práctica, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿O de qué manera podemos convertir, ¿no?, eso que pensamos en una realidad? ¿Cómo podríamos articular eso? ¿Qué os parece? Sin duda el pensamiento, lo que pensamos nos conforma como personas, nos hace. De ahí toda la teoría de la psicología positiva, ¿no? Tú tienes pensamientos positivos, todo. Pues eso te hace ser más allá, más acá. Yo cuando veo a mi hija que está desanimada con los estudios, no, hija, no te digas que vas a suspender, no te digas eso. Piensa que estás trabajando, estás estudiando y con la ayuda del Señor tú puedes sacar esto adelante, sin duda. Entonces, me encanta la diferencia que haces, creemos, pero el creer en Dios, solo el creer, con el pensamiento, es teoría. Está en nuestro pensamiento. Al final necesitas vivirlo. Necesitas creerte hija de Dios. Necesitas esa experiencia que estás comentando, Lorena. Lo veo fundamental. Si nosotros no experimentamos cada día nuestra relación con Dios, si no experimentamos en nuestra vida, en nuestro día a día, si no vivimos, la vida no puede ser una teoría. La vida hay que vivirla. Hay que tener experiencia, pues con Dios lo mismo. Entonces, ahí es cuando nuestra fe se nos muere, cuando la esperanza está lejos, cuando nos sentimos extraños, cuando pensamos y yo humildemente, o sea, lo reconozco desde mi propia vida, ¿no? Cuando a veces, wow, la tierra nueva es que está tan lejos, es que de verdad, ¿no? Y entonces como con cierta distancia, como algo que lejano. Y yo digo, Señor, ¿cuánto me he desconectado de ti? Que ya esto me parece algo tan lejano, ¿no? Porque no lo estoy viviendo cada día. Sin embargo, cuando se llega a esos momentos de vivir con el Señor, de momentos con los hermanos, cuando tienes esas conversaciones tan bonitas, el fin de semana pasado que nos fuimos y tuvimos un retiro en la iglesia precioso. Pude hablar con personas que no había hablado mucho más allá de Feliz Sábado. Y como me contaban su experiencia, para mí fue wow, un resurgir, ¿no? Entonces, hay que vivir cada día, hay que encontrarte cada día con esa persona que es nuestro papá Dios, cada día para mantener esa esperanza y esa fe. Y te vas a la Biblia y dices, si nunca ha fallado, si todas sus promesas se van cumpliendo, se cumplieron en el pasado y se han ido cumpliendo, las que están por llegar, ¿por qué no habrían de cumplirse? Pero tienes que tener esa relación con Él. Si no... Lo que decía Esther, que cómo crear esperanza, hace una mención hace un rato. Yo trabajo con grupos de duelo aquí en México por la pandemia. Hubo un buen grupo de viudas en nuestra iglesia y una maestra de aquí de Montemorelos, que quedó viuda, decidió formar un grupo de viudas de duelo para viudas específicamente. Este grupo hoy ya es internacional, ¿no? Y trabajamos en línea. Yo soy consejera en ese grupo. Y es un trabajo duro. Yo desde el principio, cuando me activé nuevamente, después de 8 años, me activé a estar en la iglesia, a poder hablar. Decía que me tocaba el trabajo sucio, ¿no? El que nadie quiere hablar. Porque todos queremos hablar de felicidad, todos queremos hablar de cosas bonitas, todo eso es lo que quiere la gente, ¿no? Y sí, se tiene que hablar sobre eso, pero se tiene que hablar sobre las realidades. Y cuando yo enfrento la realidad, cuando yo me acerco a la realidad tal cual como es, voy a tener la conciencia de qué es lo que estoy viviendo, pero también voy a tener la conciencia de mis recursos. Y se va a abrir un camino de posibilidades, de alternativas.
Y es allí donde sale todo esto, es un conjunto de factores que se van uniendo. No puedo afrontar bien lo que está sucediendo si no me acerco a esa realidad. Y más bien estamos condicionados en la sociedad a huir de todo lo que es desagradable, de todo lo que es frustrante. ¿Cómo me acerco a esa realidad? Como cristiana me tengo que acercar a una realidad con las creencias que tengo y con lo que tengo en relación con Dios. Si no me acerco con eso, no voy a poder colocar a Dios después solamente en espacios. Por eso es que lo espiritual integra todos los aspectos de nuestra vida, es un fundamento. Y allí tenemos que ver que la conexión con la realidad nos ayuda a abrir posibilidades. Trabajando en el enfoque centrado en soluciones, Lola, pues encontramos que es abrir los mejores futuros, abrir la esperanza, abrir las mejores posibilidades para las personas, sacar sus recursos, no mirar a la persona como problema, como vulnerable, indefensa, sino empezar a sacar todos esos recursos que están allí que le van a ayudar a andar el camino. Y tenemos un buen número, casi unas 200 mujeres en el grupo, y ellas están haciendo, y tenemos la evidencia de cómo están haciendo sus procesos de duelo, lejos de la connotación de pérdida, sino que es un proceso de adaptación a una nueva vida, pero con todo este enriquecimiento de las promesas, de la esperanza y de saber a un Dios cercano, a un Dios real, a un Dios que está allí. Y son proyectos que salen porque Dios inspira y porque Dios está allí, pero creo que las promesas tenemos que empezar a vivirlas realmente. Y no podemos vivirlas si no estamos conectados en nuestra propia experiencia. Yo creo que ha sido realmente inspirador el Ministerio de Posibilidades, porque de hecho, ¿verdad?, las personas en duelo forman parte de uno de los grupos objetivo, ¿no?, del Ministerio de Posibilidades. Si no hablamos del Ministerio de Problemas, que tendríamos para mucho, sino del Ministerio de Posibilidades, del Ministerio de Soluciones, del Ministerio de sí se pueden hacer cosas en vez de lo que ya no podemos hacer, ¿verdad? Y me estaba recordando también, es un tema muy personal, que yo he podido aprender, después de un proceso de cáncer de mama, pues la cantidad de cosas que se aprenden sobre una misma, sobre propiocepción, resiliencia y un montón de historias, pero también, efectivamente, cuán útil puede ser luego pues para animar, apoyar, ayudar a personas que pasan por otros procesos, darles también tranquilidad, darles salida, darles acompañamiento también en muchas cuestiones. Y no te imaginas, efectivamente, hasta que pasan ciertas cosas, que puede ser una herramienta muy útil también, con la inspiración de Dios, evidentemente con su ayuda, pues para poder también ayudar en determinados procesos y en situaciones que a veces pueden ser, pues efectivamente, de mucha incertidumbre y de mucho miedo también, pues a salir adelante, ¿no? Y a decir, oye, mira, que ahí estamos, ¿no? Cada una tenemos experiencias sin duda que compartir y pueden ser evidentemente dolorosas, muy trágicas, y también pueden ser las experiencias del día a día y nuestros pequeños dolores y nuestras pequeñas incertidumbres. De eso hablamos también. Hoy le estamos dando un poco más de tiempo y vamos a pasar enseguida a la Escuela de Biblia, porque resulta que lo que nos ha contado Lorena y nos está contando lo podemos enlazar perfectamente con lo que luego vamos a comentar también en la Escuela Sabática. Así que va a ser un pequeño punto y seguido para poder seguir charlando sobre todo esto. Así que, Lorena, gracias por contarnos esto, por sin duda pues abrirnos también la panorámica de la esperanza, para poder ahora encajarlo desde una perspectiva bíblica. Vamos a tener un pequeño margen así para levantarnos, tomar un poquito de agua, escuchar algo de música y enseguida enlazamos, porque esto está enlazado, con nuestra Escuela de Biblia.